noches, soy Gerardo Viloria, quien le da la bienvenida a este su programa En Voz Alta. Esta noche tenemos la grata presencia del maestro Roberto Arturo Rodríguez, quien es el secretario general del Instituto de Administración Pública, para charlar con él sobre perspectivas políticas, económicas y sociales 2018 en el país. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro muy querido invitado, el maestro Roberto Arturo Rodríguez. Muchas gracias, Gerardo. Buenas noches a todos nuestros amigos. Buenas noches, Rodolfo. Buenas noches, Ernesto. Buenas noches. Un honor poder estar compartiendo con ustedes esta mesa. Muchas gracias. Me ganó la presentación. Esta noche, como siempre, tengo el privilegio de estar acompañado por mi muy querido amigo, el hombre a quien yo le digo el genio en la informática, el ingeniero Rodolfo Camposeco Torres. Pero se lo digo como tal porque auténticamente es un genio en esta materia, independientemente de otros conocimientos muy reclaros que él tiene. Por otra parte, también, gracias una vez más, mi querido maestro Ernesto Rodríguez González, quien nos acompaña, como lo ha hecho desde el inicio de este programa En Voz Alta. Gracias, mi querido Ernesto. Y bueno, aprovecho, este es el primer programa del año, y aprovecho también para agradecer a nuestro teleauditorio, desearle lo mejor en este año que no será fácil, pero siempre tendremos la esperanza de que sea mejor para cada uno de ustedes, como obviamente así lo deseamos y así lo deseo en torno a esta mesa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues para posar y ponerle la sal a esta conversación, te preguntaría, mi querísimo Roberto, iniciemos en el ámbito político y en el te cuestionaría lo siguiente. ¿Será este un proceso electoral muy interesante que nos conllevará el 1 de julio a ser, como se ha dicho, un proceso inédito y un proceso en donde los mexicanos acudiremos no tan solo a elegir presidente de la República, pero ¿por qué podremos considerar que es inédito, importante y fundamentalmente trascendente? Sí, Gerardo, mira, yo creo que hay muchos datos que nos permiten corroborar esa parte que tú dices, que es un proceso muy importante, que es trascendente, y yo diría que es magno, por las cifras que tenemos. Seguramente nuestros compañeros de la mesa, Ernesto y Rodolfo, tendrán también algunas cifras, pero yo tengo registro de que pues estarán en juego más de 3.400 cargos de elección. El presidente de la República, diputados, senadores federales, diputados locales, gobernadores, presidentes municipales, diputados locales, como ya lo había comentado, y dentro de esto también pues ayuntamientos, ¿no? Lo que tiene que ver con síndicos, regidores. En sí es un proceso y también importante. Ahora alcaldes denominados así para la Ciudad de México. Sí. Así es. Entonces, si vemos la trascendencia y el número de personas que estarán buscando cargos de elección popular, que son más de 3.400, bueno, pues creo que es algo que nos da pie para pensar que es un proceso complejo de entrada, que es importante, sí, porque está en juego no solo la candidatura de presidente, sino también de los estados que manejan muchos recursos y que, tenemos que decirlo, ha estado muy cuestionada la participación de los gobernadores últimamente. Sin duda. Y bueno, lo vemos, ¿no? Vemos ahora al exgobernador Borge, que bueno, pues ya está preso, pero que por ahí salió una fotografía donde trae un reloj muy, muy caro, ¿no? Entonces,
Eso nos hace cuestionarnos a los ciudadanos, a las personas que estamos interesados en estos temas. Bueno, pues ¿qué es lo que tiene que pasar para que este país vaya mejorando, ¿no? Independientemente de algunos indicadores económicos, pero creo que todos queremos un mejor país y todos queremos que a las personas que vayamos a elegir les vaya muy bien. Creo que ahí radica sí, Roberto, yo creo que es muy importante lo que mencionas, los datos son interesantes, pero aquí interviene, y lo que nos dijo Gerardo, tiene toda la razón, es un acontecimiento inédito. ¿Por qué? Por los partidos políticos, por los candidatos ciudadanos y también por la participación del propio ciudadano. Son aspectos muy importantes. Los partidos políticos han cambiado totalmente. El partido único, desde que se creó, entonces es el que manejaba toda una elección desde el punto de vista democrático. Pero ya es otro tiempo, son otros años. De 1920 a la fecha ya han transcurrido muchos años. Y los partidos políticos han trascendido. Y existe el populismo. Entonces, hay una situación muy importante que es la estaciología, el estudio de los partidos políticos y su trascendencia en el país aquí en México. Y ha cambiado mucho. Por eso es trascendente esa elección. Y independientemente de eso, los candidatos ciudadanos y principalmente el ciudadano, que debe de conocer ya cuál debe ser el procedimiento para poder seleccionar a la persona idónea y resolver los problemas del país. Pero tú decías algo muy importante, es decir, quien llegue a ser presidente de la República o quien llegue a ser gobernador o que inclusive llegue a ser presidente municipal, no se resuelve desafortunadamente esto como con una varita mágica. ¿O tú qué piensas, Rodolfo? Pues que, no es, que tienes razón. Mira, a finales del año pasado, bueno, hace unos días, platicaba con un amigo y él me hacía referencia a dos momentos históricos, tanto en Estados Unidos como en México. Uno, el 28 de agosto de 1963, yo tendría como 13 años más o menos, Martin Luther King da un mensaje a la nación donde dice, yo tengo un sueño, I have a dream, ¿no? Y hace el planteamiento. El 6 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio ve un México, yo veo un México empobrecido y da la impresión que continuamos igual, y en algunos casos peor, porque en esa época la delincuencia no estaba desatada. Entonces, comentando con mi compadre, me dice, le pregunto, ¿no? ¿Y tú qué opinas, compadre? Me dice, pues yo no tengo ni un sueño, yo lo que tengo es pesadillas, dice. Digo, en relación a los acontecimientos, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo, y en relación a lo que comentaba del reloj, ahora el reloj es como un estatus, ¿no?, de poder. Miguel Ángel Yunes se quitó el reloj en la conferencia que estaba, y era equivalente a unos pesos más, pesos menos de 6, 7 millones de pesos del de Borges, ¿no? Entonces, vamos cambiando, yo creo, debemos cambiar la mentalidad, deben cambiar la mentalidad de los políticos, ¿no? Ser un poco más humilde en todos los sentidos. Sí, ¿tú consideras que a este panorama de una presencia inédita, por ejemplo, en donde varios estados van a tener elecciones concurrentes con la federal y que habrá la oportunidad primaria de que el presidente que resulte electo pueda ser también el hombre que integre un gobierno de coalición, y que a esto se sume la ausencia de credibilidad, desencanto? ¿Tú qué opinas a ello? Yo creo que efectivamente lo que nos comentaba Ernesto para mí es muy importante, o sea, la participación ciudadana, pero que la participación ciudadana no solamente quede en la posibilidad de asistir el día de las elecciones a emitir tu sufragio. Yo creo que los ciudadanos debemos ya de tener una mentalidad distinta, debemos de promover que nuestra participación realmente tenga un peso específico en las decisiones que se toman con el gobierno, porque si no es así, los gobernantes muchas veces se alejan de las necesidades reales de los ciudadanos.
Como ha ocurrido en la gran mayoría. Pues es que es una realidad a la que no nos podemos sustraer, ¿no? O sea, hay veces que la complejidad de los asuntos que ellos tienen que manejar les hace que pocas veces volteen a ver a los ciudadanos que fueron sus electores. Pero ahí creo que nosotros tenemos una importancia o tenemos una necesidad de participar más, de tomar conciencia en que si nosotros no hacemos presión para que el diputado local por el cual votamos realmente tome decisiones en la Cámara que sean en beneficio de nosotros, va a ser muy difícil porque pues, ellos van y votan y a lo mejor obedece a ciertos intereses que son macro y que pues nosotros ni nos enteramos, ¿no? O sea, nosotros no sabemos si nuestro diputado votó en favor o en contra de, por decirles algo que ya pasó, de una ley que favorezca la interrupción del embarazo. Yo les apuesto que ninguno de nosotros supimos o conocimos de manera directa cuál era la intención de nuestro diputado por su voto y que nos fue a consultar, oigan, ¿ustedes qué opinan? Ellos asumen que los ciudadanos piensan como ellos y toman sus decisiones. Entonces creo que ahí es fundamental que el ciudadano ejerza sus derechos, pero con una participación más activa. Pero regresando un poco al tema de que pues, si los políticos hacen o no su trabajo, bueno, es que depende de eso, de que nosotros tengamos esa participación muy activa para que presionemos a que se tomen mejores decisiones. Sí, quiero decirte, y estoy totalmente de acuerdo en lo que tú señalas, pero quiero decirte que desafortunadamente los diputados en su gran mayoría obedecen a lo que la cúpula de su partido les dicta. He tenido la desfortuna que varios diputados que han estado en ese momento en cargo, y obviamente no lo dicen hacia los micrófonos, pero me lo han dicho en forma personal, inclusive ahora, me dice, maestro, si simplemente existieran 100 diputados, que son los que realmente se suben a la tribuna, a los cuales los partidos mismos son los únicos que ellos tienen interés en que así se haga, dice, no necesitarían de más. Dice, y si por alguna circunstancia nosotros no votamos de acuerdo a la instrucción de quienes son nuestros parlamentarios dirigentes, en ese momento sufrimos una serie de represalias. Entonces, a mí me gustaría mucho que, así como se dice, hay que dar el remedio y el trapito, presionar a nuestros, efectivamente, representantes populares. ¿Cómo? Bueno, yo creo que hay una figura que está ahora surgiendo, que son los candidatos ciudadanos, denominados ciudadanos. O sin partido. ¿No? O sin partido. Creo que es un primer paso para levantar la voz y decir que no estamos conformes con la forma en cómo se maneja ese tipo de decisiones en el gobierno y en la política en México. Y entonces creo que es ahí donde hay un área de oportunidad importante para que las personas que estén interesados en participar, porque no todos quieren ser políticos, no todos quieren ser diputados, pero hay muchas personas que sí quieren hacer algo por el país, hacer algo por su comunidad, hacer algo por su estado. Y entonces, bueno, pues por lo menos pues estamos aquí sentados tratando de platicar esos temas para ver cómo podemos mejorar muchas cosas, ¿no? Entonces creo que ese es un tema que veremos los resultados en estas elecciones de 2018. O sea, regresando un poquito al tema de, bueno, pues cuáles son las perspectivas para este 2018 con esta elección tan disputada, tan competida, tan compleja que cuando yo no sé qué voy a hacer cuando tenga que pasar a votar. Ojalá no me vaya a equivocar en meter en una urna que no debe de ser una boleta, porque pues ya invalidé mi voto. Así es. ¿Qué va a pasar? Yo veo dos aspectos interesantes. Perdón que te interrumpa. Perdón, sí. Me acaban de hacer la señal de que vamos a corte y luego continuamos. Exacto. Porque me gustaría mucho, traes varias situaciones que charlamos fuera de cámara y que me gustaría mucho que lo charláramos frente a nuestro auditorio. Gracias. Gracias.
Bien, estamos charlando precisamente con ustedes, nuestro teleauditorio, pero en la mesa tenemos a un gran conocedor de esta temática, tanto política, económica, social, que es el maestro Roberto Rodríguez, secretario del IAPEM, y que nos trae datos auténticamente interesantes sobre los factores que pueden influir en este proceso electoral del 2018, que será el 1 de julio, en donde acudiremos a las urnas. Señala algunos de ellos, por favor. Bueno, algunos datos interesantes, Gerardo, es que el presupuesto para este proceso que se asignó es de $1,217 millones. Tenemos que armar toda una estructura electoral porque los mexicanos no confiamos en los mexicanos. Eso es lo que yo veo como una realidad. ¿Por qué? Pues porque tiene que haber autoridades, tiene que haber un tribunal, tiene que haber una serie de cosas. Yo veo las elecciones en Europa, no hacen tanto alarde, por lo menos yo no conozco cuando hay elecciones, de repente dicen, voy a haber elecciones en Suecia, y ya resultó electo tal persona, el Congreso ya resultó electo, ya. Pero gastar $1,217 millones en esta elección, pues reitero, como ciudadanos yo creo que necesitamos pensar o repensar qué es lo que está pasando en nuestro país. Yo creo que ese es un tema interesante. Mi opinión en este sentido sería que la participación del pueblo o del ciudadano sea exigiendo los derechos que como ciudadanos y como dignidad de seres humanos tenemos. Así es. ¿Cuál es? Hay un ejemplo muy sencillo. La pavimentación de calles de cualquier municipio. La pavimentación de calles de cualquier municipio es un servicio público. Y ese servicio público lo estamos pagando el pueblo con nuestros impuestos. Entonces, no nos están regalando nada a los ayuntamientos. Y lo que sí sucede es que de alguna manera engañan al ciudadano precisamente porque pretenden demostrar por fotografías y todo que pavimentan toda una calle completa o toda una avenida completa, y no es cierto, nada más está parchada. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado con las partidas presupuestales. Y si conoce uno las partidas presupuestales como ciudadano, puede uno exigir que hagan un servicio público adecuado con una repavimentación adecuada, completa, no parchada. Pero esa es exigencia del ciudadano. Bueno, esto sería un poco en torno a lo que relataba sí. Aquí Roberto sobre la posibilidad de que exijamos, ¿no? Exactamente. Pero no quiero interrumpir porque verdaderamente trae datos muy interesantes que van a influir en esta elección. Así es. Y sí los escuchamos y quisiéramos escuchar también ¿cómo se llama? Sí, Roberto. A Roberto. Gracias. Sí, bueno, he visto que algunos analistas han planteado que se estará debatiendo, a lo mejor no son datos duros, pero sí es algo importante, y luego sigo con datos muy duros, pero hay que tener en cuenta que en esta elección se estará debatiendo en los diversos órdenes que implican esta elección, si queremos cambiar el sistema que tenemos o si queremos darle continuidad en un proceso incremental, o sea, ir mejorando poco a poco lo que estamos haciendo. Aquí la pregunta sería, bueno, pues está bien, vamos a cambiar el sistema. ¿Y hacia dónde? Porque creo que no tenemos la información suficiente como para tener una claridad, ¿no? Yo he escuchado que algunos dicen que va a haber paz conmigo, ¿no? Y a lo mejor algún paisano de algún amigo que está en la mesa, ¿no? Tú ya sabes de quién. Así como dice el comercial, ¿no? Entonces, en los años que son más de una década que he estado en campaña este personaje, yo no he encontrado un discurso coherente que nos diga, bueno, sí, yo quiero cambiar, pero voy con el liderazgo y aglutinando fuerzas y haciendo política, voy a llevar al país hacia un estadio distinto.
Entonces es muy complejo que entre tanta información los ciudadanos, y si me permite yo voy a estar hablando siempre de los ciudadanos, podamos encontrar los detalles que nos permitan tomar algunas decisiones. Entonces eso creo que es importante, o sea, que se está poniendo sobre la mesa de las discusiones o el cambio o la continuidad, pero creo que no hay claridad en eso. Otra cosa que... Yo opino en este sentido del cambio que ya está establecido en la propia Constitución. Y yo recuerdo al doctor Gustavo Vaz Prada, un estadista muy importante, donde dice, las leyes son buenas las que tenemos, hay que aplicarlas. Entonces aquí lo más importante es aplicar la norma, aplicar la ley. No es cambio de sistema, tenemos un sistema constitucional y no vamos a cambiar al sistema constitucional. La propia ley lo establece que no puede cambiarse, es nuestra Constitución y tenemos que seguirla. Entonces los cambios pueden ser en forma de actuación, cómo deben de actuar, cumpliendo con la ley. Y si se cumple con la ley, sí se puede hacer ese cambio, no con las ideas en los discursos políticos. No se cambia con discursos, se cambia con hechos. Ese es el problema. Y creo que también aquí tiene que ver mucho el conocimiento de nuestro sistema de procuración de justicia, ¿no? Claro. Que ahí, tú que eres abogado, sí, sí. Nos podrás dar muchos detalles de que es un sistema, pues que está poco preparado. Bueno, no el sistema, sino las personas que lo componen. Las personas. Y las instituciones también. La realidad los ha rebasado, ¿no? Sin duda. Porque hay algunos estudios que se hicieron, no recuerdo el nombre ahorita del investigador, pero que decía que dadas las nuevas formas de comunicación que hay en el mundo, lo vemos ahora las redes sociales, el internet, ¿no? La capacidad de demanda de los ciudadanos ha rebasado la capacidad de respuesta del Estado. Así es. Y por lo tanto del gobierno. Entonces, en ese sentido siento que se ha visto rebasado y tiene que adecuarse a estas nuevas formas. Y creo que en la parte de procuración de justicia en México todavía nos falta mucho. Todavía estamos debatiendo si debe de haber un mando único en cuanto a lo que son las policías. Yo he escuchado mucho que se ha debatido sobre la actuación de los ministerios públicos. Estamos ahora cambiando a los juicios orales. Entonces creo que se están dando pasos, pero todavía los ciudadanos no sentimos que haya una mejora y que nos haga sentir más seguros con ese sistema de procuración de justicia. Entonces ahí es importante que quien llegue a los cargos de elección popular que estarán en juego, pues tenga, si no los conocimientos detallados, sí tenga en su equipo personas que sí puedan llevar a cabo esas mejoras que son necesarias. Sí, mira, en materia jurídica me llamó la atención y es cierto lo que estás mencionando. ¿Por qué? El sistema inquisitorio en materia penal y el sistema ahora que es oral, si se estudia es lo mismo. Se puede hacer lo mismo. Hay un ejemplo muy claro hoy cuando dejaron en libertad a la persona que dicen que mató en el Distrito Federal a una extranjera. Sí, una muchacha argentina. Se siguió un juicio oral y salió libre. Entonces lo podemos comparar en dos aspectos. En el sistema inquisitorio se tenía la averiguación previa y se llevaba a cabo la audiencia para ver si había un proceso o no, dictando auto de formal prisión. Esa es una etapa. En el juicio oral es exactamente lo mismo, es la vinculación a proceso. Presentaron sus pruebas, pero el defensor presentó sus pruebas de que no estaba aquí, de que no podía estar en dos lugares al mismo tiempo y lo dejaron libre. Entonces es el mismo. Lo que falta es la educación y actualizarse todos los abogados, todos. Porque si un abogado ya se recibió y ahorita están cambiando el sistema, tiene que actualizarse. Sí, aquí valga la expresión coloquial, dice, la justicia es ciega pero no manca. A través de estos juicios yo creo que va a haber hay transparencia, ¿no? Porque ahí inclusive se graba todas las actuaciones y
uno puede estar presente en ese juicio. En nosotros eran expedientes tras expedientes. Yo veo la fotografía de la hoy domiciliada el Bester. En la rejilla ponían pilas y ni la alcanzabas a ver porque le cubrían el expediente. O sea, dices tú, ¿de qué estamos hablando, no? Pero es muy interesante lo que mencionas, los propósitos del país en lo político, social y económico. Pero hay un detalle que, ¿qué factores intervendrán precisamente para, en forma positiva o negativa, para el próximo 1 de julio que tú referiste y que referiste muy bien? Sí, mira, hay un tema muy interesante que tiene que ver con nuestra relación con Estados Unidos. Y ahorita voy al otro que nos gustó tanto hace rato. Pero quisiera ir avanzando. Les digo, parte de la agenda es que se estará debatiendo la parte de corrupción, la impunidad y la violencia, ¿no? Los temas de siempre. Bueno, pues cómo va a haber desarrollo, cómo mejorar la calidad de educación, cómo mejorar la distribución del ingreso, porque también comentábamos previo a entrar a las cámaras que hay una impunidad muy grande en el país. Impunidad, no, perdón, desigualdad. De la impunidad también, pero desigualdad es a lo que me quería referir. Pero esa es una situación derivada de un esquema económico que en los últimos años ha imperado, que es el neoliberalismo, porque la desigualdad no solo es en México. Si vemos las cifras de Estados Unidos, es uno de los países más desiguales. El 1% tiene casi el 40% del ingreso de los últimos deciles. Entonces, esa parte es algo que implica ya debates más complejos que seguramente no estaremos viendo en las elecciones, pero pues ya que alguien se siente en los puestos a los que está aspirando, pues tendrá que darnos resultados en ese sentido. Y algo que es también muy importante, que es qué va a pasar con el presidente de Estados Unidos. Como sea, vemos que ha salido un libro últimamente que aparentemente refleja lo inestable que es este personaje, ¿no? Y que lo vemos reflejado en la parte de la negociación del Tratado de Libre Comercio, que para México es muy, muy importante, porque nosotros exportamos pues, una gran cantidad de productos a Estados Unidos. Y les quiero dar otro dato. Casi 400 mil millones de dólares se exportaron en 2017 a Estados Unidos, a pesar de los pesares, a pesar de Trump. Entonces, a veces parece que en las redes sociales se pudiera gobernar, ¿no? O sea, Trump pone un tuit y bueno, pues todo el mundo se mueve alrededor de eso. Pero la realidad es que las instituciones son las que están trabajando abajo de Trump, son las que están trabajando en México para que las cosas vayan avanzando. Entonces, está en juego cómo hacer que esas instituciones mejoren para que nosotros percibamos esa mejora. Y hay otro detalle que creo que es lo que nos debe de poner también con el radar muy abierto, ¿no? No solo va a haber elecciones en México, en América Latina va a haber elecciones en Colombia, en Brasil, en Venezuela. Bueno, no sé qué piense Maduro si va a haber elecciones o no, pero en Venezuela van a tener un proceso, en Costa Rica y en Paraguay. En Europa también va a haber elecciones en Italia, también va a haber en la República Checa, en Hungría va a haber elecciones legislativas, en Chipre, y no sé si quieras que nos vayamos al corte, Gerardo, porque ya están diciendo. Sí, ya tenemos unos cuantos minutos. Ok. Sí. Entonces, rápidamente, o sea, hay que ver, porque también en Rusia está en juego si Vladimir Putin va a seguir o no. Putin, ¿verdad? Sí, sí. Pero aquí también rápidamente se ha dicho que Rusia está preparada o está ya lista para intervenir en el proceso electoral del 2018. Así es. Sí. Y aquí, sin duda, son también los intereses por la cercanía de México con Estados Unidos, ¿no? Bien. Pero también hay otro factor que tú nos señalabas muy interesante, que puede influir en el ánimo electoral para el día de las elecciones. Así es. Como sabemos, pues para México,
no hay nada como el fútbol. Definitivamente. Podemos parar todo lo que sea si México va a jugar un partido. ¿Y qué creen, amigos? El 17 de junio, México enfrentará en Moscú a Alemania. Sí. En su primer partido. Ya hemos escuchado que es un grupo muy complejo, pero fíjense qué cerca está de las elecciones, el 17 de junio. O sea que puede ser que si se obtiene un buen resultado frente a Alemania, el ánimo va a estar exacerbado y bueno, pues allí algunos conocedores de las elecciones ya nos dirán cómo puede influir en las elecciones. Luego, enfrenta a Corea del Sur el sábado 23 de junio y el miércoles 27 cerrará contra Suecia, un rival complicado. Entonces, si el 27 de junio hay un buen resultado y México logra pasar a la siguiente ronda, pues todos vamos a estar eufóricos. Y no sé si eso haga que nosotros dejemos de ver la importancia de la elección que tenemos, o si todavía estemos, si me permiten la palabra, amigos, con la cruda, o si todavía estemos festejando con una borrachera y no sepamos ni por quién vamos a votar, o a lo mejor ni nos da tiempo de pararnos en la casilla que nos corresponde. Entonces, creo que eso es importante tenerlo en cuenta porque pues ya nos ha pasado que hay veces que ponen el partido de las elecciones, sí, el día de las elecciones, y bueno, eso se supone que no debe de tener ningún efecto, pero parece que... Lo que señalas es importante porque, de acuerdo con el marketing político, en materia de política, entonces van a aprovechar muchos de los candidatos, ya sean ciudadanos o de partidos políticos, para poder decir lo que van a cambiar supuestamente como por arte de magia. Y eso es lo que quiere escuchar la población según el marketing político. Pero realmente lo que estábamos comentando, y te decías tú, del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Tú qué opinas? Lo que se dice y lo que se hace es distinto totalmente. Y sí influye eso. Estoy de acuerdo con lo que comenta Roberto, tanto como Ernesto. La parte emotiva, la parte emocional, nosotros como mexicanos somos muy emotivos, ya no digamos del sureste. De donde tú ya sabes quién, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, la moneda está en el aire. Muy bien. Hay algo que también me preocupa mucho, sin duda, y bueno, nos debe preocupar como mexicanos, ¿no? Es el hecho de que, de acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral, el INE, y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, por tercera ocasión consecutiva los comicios presidenciales se harán en un contexto de vulnerabilidad en la seguridad de los funcionarios de casilla y de los votantes en 5 entidades. Estas son Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y algunas zonas del estado de Veracruz, que son consideradas como focos rojos o de alto riesgo para la organización de las elecciones. Esto, ¿qué opinas tú? Bueno, yo creo que tenemos como ciudadanos, nuevamente, si me lo permiten, hacer valer que el presupuesto tan elevado que tiene el Instituto Electoral, pues se aplique para garantizar que estas condiciones de vulnerabilidad se erradiquen, o sea, que todas las personas puedan realmente emitir su sufragio. Porque hay realidades que existen en el país, como la violencia o la necesidad de hacerse presentes de una forma violenta de algunas organizaciones, pero creo que hasta el momento no se ha demostrado que haya una mejor forma de que nosotros pongamos a nuestros representantes en posiciones gubernamentales más que las elecciones. O sea, ya se ha demostrado que que los dictadores pues no ayudan a los países, que cambian las condiciones para volverlas negativas. Entonces necesitamos encontrar los mecanismos para que el gobierno, en la parte que le corresponde, garantice la seguridad, pero también el propio Instituto Electoral haga lo suyo para hacer que las cosas sucedan de la mejor manera. Ahí es algo que se tiene que resolver. Muy bien. ¿Es evitar la corrupción? No, desafortunadamente la violencia la hemos visto ya, que ha empeñado
ya este Algunas proceso. elecciones. Ya tenemos homicidios Sí, en diversas entidades federativas, ya tenemos también la presencia del crimen organizado que antes no la teníamos en otro proceso anterior, como hoy la tenemos o desafortunadamente estará presente en estos comicios. Así es. Pero en fin, te tendremos que invitar, si tú nos permites, para más cercano el proceso electoral y charlemos sobre todos estos factores que tú nos has indicado esta noche y que te agradecemos mucho, queridísimo Roberto, por haber conversado con nosotros en voz alta. Muchas gracias, Gerardo, y ojalá, ya nada más para cerrar, ojalá las instituciones del Estado se pongan en marcha. Respondan Y a la respondan. seguridad, ¿no? Así es, Muy bien. a lo que deba de ser. Pues mi queridísimo... Y yo les deseo un buen año en 2018. Gracias. A todos ustedes que pasen buena noche y que en voz alta siga adelante con estos temas tan importantes y tan interesantes para toda la ciudadanía y los televidentes. Muchas gracias. Gracias. Mi queridísimo Rodolfo. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Gracias. Y una vez más, su amigo Gerardo Viloria les agradece a todos ustedes el habernos permitido llegar, como siempre, en este su programa en voz alta, un programa de ustedes y para ustedes. Mil gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias, Buenas Gerardo. noches. Buenas noches.